Ya, chiquillos, entonces aquí viene la parte prometida que tiene que ver con toda la parte práctica o el tipo de ejercicio que ustedes deben enfrentarse en una PSU o una prueba de transición, ¿ya? Solamente que estos son puros contenidos de función cuadrática, tales como nosotros trabajamos ahí en clase. No es más que eso, ¿ya? Solamente que aquí están aplicados en estos casos. Así que partamos el tiro. Esta dice, por ejemplo, número 1, ¿cuál debe ser el valor de A? Ya, lo voy a marcar ahí, para que la función cuadrática f de x, esto que tengo acá, f de x igual a x cuadrado más a corte, ojo, ahí hay información, corta el eje de las abscisas en el punto 3,0. Cuando te habla de corte, significa que es una intersección con el eje. El eje de las abscisas es el eje x, por si acaso. Y el eje de las ordenadas es el de la eje y. Ya. Entonces, ¿cómo podemos abarcar este problema? Nos dice que esta función, ya, debo encontrar el valor de a, pero yo sé que esta función va a intersectar el punto 3,0, sí o sí. Por lo tanto, acá hay una interpretación. Este es un punto que tú deberías graficarlo, por ejemplo. Pero este punto tiene coordenada x, el x vale 3 en este caso, y la coordenada y vale 0. ¿Qué significa eso? Que si nosotros evaluamos en la función el 3, al hacer todos estos cálculos debiera darnos como resultado el 0. ¿Ya? Es decir, voy a escribirlo acá. Evaluemos f de 3, entonces esto va a ser 3 al cuadrado más a por 3 más 1. ¿Ya? Y la gracia de que esta expresión tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque acá la coordenada y vale 0, entonces este es el resultado que yo busco. ¿Cuánto nos queda? 3 al cuadrado en este caso es 9. 3 por a serían 3a más a igual a 0. Y esto, si se dan cuenta, es una ecuación súper sencilla porque acá podemos reducir, por ejemplo. Nos queda así. Aplicamos el inverso. Y vamos a despejar este valor. ¿Ya? Entonces aquí nos queda, aplicamos el otro inverso. Y ya vale entonces menos 9 cuartos. Analicemos si esto está en este ejercicio. Sí, está. Sería la letra A para este caso. Ya, entonces un ejercicio bien sencillo. Evaluar y entender de qué es lo que significa ser punto de la gráfica. Ahí tenemos uno. Siguiente, entonces acá tenemos otro ejercicio que dice, en este caso te dan el dibujo, ¿ya? También un ejercicio muy típico. Dice, el gráfico de la figura adjunta podría corresponder a la función cuadrática. Dos puntos. Tenemos 5 posibilidades, 5 alternativas de función cuadrática. Entonces, ¿cuál podrá representar ese dibujo? Ya. Primero que todo, tienen que analizar, ¿será carita triste, carita feliz? ¿Qué concavidad tiene? Bueno, quien sepa concavidad, inmediatamente se va a dar cuenta de que esto tiene concavidad positiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es carita feliz. Entonces el A tiene que ser mayor sí o sí que 0. Sí o sí, no hay otra posibilidad. Por lo tanto, acá yo descartaría, pero inmediatamente, la letra B. Pero de una. ¿Por qué? Porque el A en este caso vale menos 1, entonces ya no me serviría. Ok. ¿Qué más hago? Si tú te das cuenta acá, como que no hay números, no, en la gráfica no hay números. Sin embargo, hay un dato importante. Y este dato importante es que la gráfica intersecta el origen. Por lo tanto, yo sé que ese punto, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas 0,0 y estoy seguro que son estas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es una de las información que tú debieras de saber, de conocer, memoria, ¿ya? Si pasa o intersecta el 0,0 es porque hay solo dos posibilidades dentro de esta alternativa que me podrían resultar esa posible solución. Y yo te voy a decir que pueden ser la A y la E. ¿Por qué? Aquí te lo voy a representar. En la letra A, si tú tienes x cuadrado más 2x, me faltó el f de x acá. A ver, lo voy a borrar un poquito. Y tú tienes f de x igual a x cuadrado más 2x. Si tú evalúas el 0, así,
Entonces nos va a quedar 0 al cuadrado más 2 por 0 y esto nos va a dar 0. Es decir, si tú tuvieras que graficar, tú dirías, ah, pero esto es 0,0. Listo. Por eso yo digo que esta es una posible candidata. La E también sería una posible candidata porque pasa algo similar. Pues. Tengo x cuadrado menos 2x, reemplazo este 0, así, y también me da 0. Entonces, por eso yo les digo, aquí yo tengo posibilidades. La A y la I podrían ser. Si ustedes intentan con la C y con la D, se van a dar cuenta de que si evalúan el 0, les va a quedar 0,3 y 0,-3, que no es el caso. ¿Ya? Pero, ¿cómo le doy solución a este tema? Ya, esa es la cuestión. La mejor forma es solucionando la ecuación cuadrática. Es decir, voy a poner otro color acá. Voy a decir que x cuadrado, vamos a solucionar la primera. Aquí. X cuadrado más 2x, ¿cuándo vale 0? ¿Ya? Porque yo quiero determinar cuáles son las intersecciones de esta gráfica. Eso es lo que me mueve y me interesa. Esta es una ecuación incompleta. Entonces, ¿cómo se hace? Factoriza. Así. Por lo tanto, acá donde yo decía que la primera solución sí o sí vale 0, y este otro caso me dice que x más 2 cuando vale 0, bueno, esto es cuando aplicamos el inverso y nos queda que la segunda solución es menos 2. Espero que ya se hayan dado cuenta. ¿Podría ser la segunda solución menos 2 para este dibujo? Este puntito que estoy marcando, ¿podría tener coordenadas negativas? La respuesta es que no. No, porque está en el cuadrante positivo, en el lado positivo del plano cartesiano, entonces no me serviría. Por el contrario, fíjate, si yo tomo ahora esta otra función, que es la e, letra e, hago lo mismo. Factorizo. Resuelvo. También resuelvo. Pero esta es distinta porque en este caso la segunda solución es un 2 positivo. Y 2 positivo sí calza mejor en este caso, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, para esta gráfica, yo estoy seguro que es la E. ¿Ya? Igual me alargué un poco, pero para poder explicar un poco cómo debieran analizar un poco estas cosas. Uy, dije muchas veces poco. Ya. Siguiente. Esta está facilita. Esta es bien específica. ¿Sabes o no sabes? Dice, el vértice de la parábola cuya función es f de x es igual a 3x cuadrado menos 6x más 9 es. Listo. Nosotros en clase vimos dos posibilidades de vértices. ¿Ya? Esta y la fórmula tradicional. Esta. ¿Ya? Sin embargo, yo les dije también de que existe otra forma que es más sencilla y más simple, más barata, que es esta, de evaluar. Les voy a explicar cómo se hace, porque es más simple. Yo, de hecho, preferiría que ustedes resuelvan con esta. Primero que todo, menos b partido en 2a, ¿cuánto es? En este caso, el a vale 3, el b vale menos 6 y el 9 vale, bueno, el c vale 9. Entonces, el menos b va a ser menos 6 dividido en 2 por 3. Esto va a ser menos con menos más, sería 6 partido en 6 y esto valdría 1. O sea, sí o sí la primera coordenada va a ser 1. Bueno, en la alternativa ya aparece algo parecido, pero por si acaso. Ya, lo que yo les dije es que ustedes evalúen este valor que sacaron recién. ¿Y eso qué significa? Que nosotros vamos a tomar la función y vamos a evaluar el 1. Es decir, va a ser 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 y más 9. Nosotros resolvemos esto, nos va a quedar 3 por 1 menos 6 más 9. Sí. ¿Está bien o no? Entonces acá nos va a quedar 1 al cuadrado 1, 1 por 3, 3. Listo. Menos 6 por 1 serían menos 6. 3 menos 6 serían menos 3. Y menos 3 más 9, eso nos da 6.
Por lo tanto, este de acá tiene coordenadas, o este vértice, perdón, tiene coordenadas 1,6, que sería la alternativa B. ¿Ya? Bueno, si quieren hacerlo con fórmula, es cosa de ustedes. En ambos casos se soluciona. Ya, vamos. Otra. Este es un poco de análisis, estas preguntas típicas que te salen ahí, que mucha lectura y a veces ahí está mucho tiempo. Esta es una pregunta que tú debes dejarla al final, para que después cuando la vuelvas a retomar, ahí tú te des el tiempo de analizarla. Dice, considerando la función f de x es igual a x cuadrado más kx menos 2, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, primero que todo aquí nos damos cuenta de que esta función, el a vale 1, el b no lo tengo, vale k, y el c vale menos 2. Entonces, vamos. La primera afirmación dice, la gráfica de la función intersecta el eje y en el punto 0, menos 2. Nosotros en clase dijimos que la intersección con el eje y es un punto, uno solo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se puede hacer evaluando el 0. ¿Ya? O sea, nos va a quedar 0 al cuadrado más k por 0 menos 2. Ya que nos damos cuenta de que esto es 0, el valor de k no importa porque va a ser 0 igual. Y esto al final de cuentas es menos 2. Entonces yo les decía, chiquillos, la coordenada entonces en este caso de la intersección va a ser 0, menos 2. Esto entonces sería verdadero. La primera afirmación es verdadera. Después yo tengo una segunda afirmación que de hecho leyéndola es muy parecida a la tercera afirmación. ¿Por qué? Dice la segunda, la gráfica de la función intersecta en dos puntos al eje x. La gráfica de la función intersecta en dos puntos al eje x. ¿Qué significa eso? Que tendría dos cortes, ¿ya? Con el eje x. Y la afirmación 3 dice, la ecuación tanto tiene dos soluciones reales positivas reales, una positiva y otra negativa. ¿Qué pasa acá? Pasa de que, claro, si yo dibujo esto así como un bosquejo, debería ser una cosa así, ¿ya? ¿Por qué? Porque me está prediciendo algo de los cortes, que tendría dos cortes, y que una solución sería positiva y otra sería negativa. Analicemos esto. Entonces, si nuestra función tiene dos puntos en el eje X, yo debiera decir, discriminante. Calculemos discriminante. Y este discriminante debería ser mayor que 0. Recuerden que uno de los casos es que el discriminante sea mayor que 0 y eso significa dos cortes. Veamos si es verdad o no, o qué se puede hacer. En este caso el b dijimos que vale k al cuadrado menos 4 por 1 y por menos 2. Y esto debería ser mayor que 0. Ya, resuelvo. K al cuadrado, esto vale k al cuadrado. Menos 4 por 1 y por menos 2, esto sería 8, perdón. Ya, aplicamos el inverso acá. Uy, que no. Ahí sí. Y nos va a quedar que k al cuadrado va a ser mayor que menos 8. Acá como buen estudiante que lo queríamos, sacamos la raíz cuadrada y diríamos, k debe ser mayor que más menos, porque son 2, raíz de menos 8. Listo. Somos todos felices, pero acá hay un problema muy grande. Si tú piensas, la raíz de menos 8, ¿qué tipo de número es? ¿Es un número real? La respuesta es que no. Es un número complejo. Por lo tanto, trabajar funciones de números reales con números complejos es una contradicción para este caso. ¿Ya? No se puede. No podemos estar trabajando con números complejos. Tampoco sé dónde ubicar un número complejo, por así decirlo, bajo este contexto. No puedo decir, ya, pero k debe ser mayor que la raíz de menos 8. ¿Pero cuánto vale la raíz de menos 8? No lo sabemos. Entonces, la segunda sería falsa. Y por conclusión, y por transferencia, por así decirlo, transitividad, la tercera también sería falsa, porque te dice, ya, y la ecuación tanto tiene dos soluciones reales, una positiva y otra negativa. Pero ¿cómo lo vas a calcular si ya encontramos que el valor de k debería ser un número complejo? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso?
si ni siquiera va a tener cortes en el eje X? ¿Ya? Entonces esas preguntas y esos análisis tienen que hacérselo. Entonces acá sería la solo 1 para este dibujo, para esta pregunta, perdón. ¿Ya? Seguimos con esto. Dice, tengo una fábrica de chocolates, ¿ya? Donde la función que modela las ganancias, G, ¿ya? G de X es la ganancia. De acuerdo al costo de producción, es decir, yo evalúo el costo y eso me va a entregar al final de cuentas plata. Y esa plata va a ser ganancia. A veces puede ser buena, a veces mala. Y es con esta función que tengo acá escrita. ¿Ya? De acuerdo a la información, ¿cuál es el costo de producción que genera las menores ganancias? ¿Ya? ¿Cuál es el costo de producción que genera las menores ganancias? Claramente acá, si se dan cuenta, las alternativas van de menor a mayor. Entonces, si ustedes no tienen como una referencia así como de cantidad de plata, lo que podrían hacer es evaluar en la función esa alternativa y esa alternativa. Porque son como nuestro límite, como nuestro marco de referencia. Por lo tanto, veamos, pues. Digamos, G de 500. Voy a evaluar el 500, eso significa que tengo 2 por 500 al cuadrado menos 4 por 500 más 5. ¿Ya? Igual son números grandes, pero yo creo que sí se puede calcular a mano. Por ejemplo, 500 al cuadrado, en ese caso, sería 5 por 5, 25 y le agrego 2 ceros. ¿Estoy bien o no? No, me faltó uno más. Ahí sí. Ya. Ustedes lo confirman, sí. Después tengo... A ver. Espera un poquito, hay que calcular acá. Me faltó un cero, pues. Sí, ya. Error mío, sorry. Entonces esto va a ser 1, 2, 3. Ahí sí, pues. Ya. Menos 4 por 500 serían menos 2000 más 5. Ya, entonces multiplicamos acá y nos va a quedar 500.000 menos 2000 más 5. Y esta sería 498.000 5 pesos. Ya. Igual se puede hacer a mano, así que inténtenlo. Después digo GD 4000. Este va a ser grande. Yo diría al tiro. De hecho, yo ni siquiera hubiera evaluado. Les hubiera dicho, chiquillos, evalúen el número más grande y les va a dar el número grande. Pero comprobémoslo. En este caso ya va a ser 2 por 4000 al cuadrado menos 4 por 4000 más 5. Esto nos va a quedar 2 por 4000. Esto serían 4 por 4 de 16. Serían 1, 2, 3, 1, 2, 3, 16 millones. ¿Ya? Menos 4 por menos 4, menos 4 por 4000 serían menos 16.000 y más 5. Está clara la tendencia acá, po. Aquí van a ser 32 millones menos 16.000 más 5. Y bueno, no, lo voy a terminar igual, pero ya se entiende de que este es un número muy superior al anterior. 984, 0, yo creo que es así. Ustedes compruébenlo. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es el costo de producción que genera las menores ganancias? ¿Cuál es el costo de producción que genera las menores ganancias? Aquí tengo una ganancia, aquí tengo una ganancia, pero ¿cuál es la ganancia más chica? 498.000. ¿Y de qué costo? De 500 pesos, o 500.000, perdón, ¿ya? Porque esto está en miles. Así que para este caso la alternativa es la A. Lean bien la pregunta ya. Aquí tenemos otra. Después tengo, dada la parábola en la gráfica de la función cuadrática, dice y, ojo, a veces está escrita de esta forma, no dice f de x, sino que dice y es igual tanto tanto. Pero es lo mismo. Ya, x cuadrado menos 2x menos 15, ¿en qué puntos intersecta el eje x? Recuerden ya eso, lo trabajamos recién. Si te está diciendo que intersecta el eje x, ¿en qué puntos intersecta el eje x? En tu mente debería ser, tengo que solucionar la ecuación cuadrática. ¿Ya?
Bueno, si tú quieres calcular el discriminante es cosa tuya, pero acá no está diciendo. Está diciendo que intersecta. Entonces hay que solucionarla de una. ¿Qué hacemos? Ya, tomo mi función que va a ser x cuadrado menos 2x menos 15 y esto lo igualamos a 0. Recuerda que la ecuación cuadrática está igualada a 0, que no es lo que pasa con las funciones. ¿Ya? Ojo, ahí es diferente. Si tú tienes la capacidad de resolverlo con fórmula general, es cosa tuya. Pero yo recomiendo 100% que lo intenten primero con factorización. Por lo tanto, factorizar es una obligación si quieren ahorrarse tiempo. No está mal saberse la fórmula, pero te va a tomar más tiempo. ¿Ya? En este caso voy a factorizar porque quiero que eso es lo que intenten. Y acá voy a decir x y x. ¿Por qué? Porque x por x cuadrado. Y acá voy a decir buscar dos números que sumados nos den menos 2 y que multiplicados nos den menos 15. Y en este caso creo que sería esto. ¿Ya? Menos 5 más 3 da menos 2, sí. Menos 5 por 3 nos da menos 15, sí. Y acá donde solucionamos, pues digo x menos 5 ¿cuándo vale 0? Es la misma pregunta de siempre. Aplicamos lo inverso, primera solución vale 5. ¿Ya? Misma historia acá, vamos a decir que esto ahí aplicó lo inverso y nos va a quedar que la segunda solución vale menos 3. Y recuerden esto, chiquillos, en clase dijimos, si te está hablando de puntos, los puntos tienen cierta escritura. ¿Ya? Y la escritura era esta. Cuando decíamos x1,0 y x2,0. ¿Y el x1 quién es? En este caso vale 5,0. Y en el otro caso va a ser menos 3,0. ¿Ven? Ahora, ¿estará esto? Yo creo que sí, pues. Sería la letra C. ¿Ya? Ahí tenemos otro resuelto. Bien. Seguimos. El 7 dice, la trayectoria de una piedra, ya bueno, ustedes saben de que el lanzamiento parabólico generalmente tienen que ver con la función cuadrática. Por eso que al lanzar una piedra así como una guatita. Ahí. Dice, la trayectoria de una piedra está dada por la función f de t, lo voy a anotar, 80t menos 4t al cuadrado. Primera cuestión que ustedes debería aparecerle en la cabeza es que la concavidad de acá está en negativa, por lo tanto va a ser carita triste. ¿Ya? Por si acaso. Dice, f donde t se mide en segundos y f de t en centímetros. Es decir, f de t es la altura que va a alcanzar la piedra en base a los segundos que van transcurriendo. ¿Ya? Pregunta dice, ¿para cuál de los siguientes valores de t la piedra se encuentra a más de 300 centímetros sobre el nivel del suelo? Bueno, aquí estamos un poco obligados en el tema de estar evaluando, ¿ya? ¿Por qué? Porque así tenemos que hacerlo. Mira, vamos a tener que decir, f de 5, o sea, la altura a los 5 segundos, va a ser igual a 80 por t, perdón, 80 por 5 menos 4 por 5 al cuadrado. ¿Ya? Resolvamos esto, si no está tan difícil. 8 por 5, 40 y le agrego un 0, 400. 5 al cuadrado es 25, 25 por menos 4, eso sería menos 100. Esto si tú lo resuelves sería 400 menos 100, serían 300. ¿Estaría correcto? ¿Sí o no? La respuesta es que no, porque el ejercicio dice más de 300, no igual a 300. Así que cuidado con caer en este tipo de cosas. Esta no me sirve. ¿Ya? Entonces pongo que esta es falsa. Después digo f de 10. Va a ser entonces 80 por 10 menos 4 por 10 al cuadrado. Vamos a resolver esto. 80 por 10 serían 800. 10 al cuadrado es 100 y 100 por 4, 400. Está cambia la cosa porque 800 menos 400 serían 400. ¿Y 400 es más grande que 300? Sí, pues. Esta sería verdadera. Y tenemos un tercer caso que dice 1/3 de minutos, así que ojo con lo que están leyendo. 1/3 de minutos sería, ¿cuánto es 1/3 de un minuto? ¿Cuántos segundos es un minuto? 60. ¿Y 60 por 1/3 cuánto es? 60 por 1/3 es 60 partido en 3, 20. 20 segundos. ¿Ya?
Entonces nosotros deberíamos devolver al 20 segundos, porque estamos en este contexto. Porque el problema lo dice también, porque estamos trabajando con segundos, no con minutos. Ya, entonces nos va a quedar 80 por 20 menos 4 por 20 al cuadrado. 8 por 2, 16, 1, 2, 1600. 20 al cuadrado, eso es 400. Y 400 por 4 serían 1600. Oh, esto da 0. ¿Qué pasa acá? Bueno, a los 20 segundos ya la piedra ya cayó en el suelo, por eso que su altura ya es 0. Así que esto también es falso. Cuento corto, solo 2. La alternativa B. Entonces acá vamos a la 8, queda poquito. La 8 dice, ¿cuál de las siguientes funciones posee una concavidad positiva? Un ejercicio facilísimo, porque solamente prácticamente tenemos que mirar. Concavidad positiva, ¿qué significa eso? De que el A debe ser mayor que 0, ¿por qué? Porque quiere que sea carita feliz, ¿ya? Entonces analicemos. La primera dice que f de x es igual a 2x cuadrado más 5x menos 3. Ni siquiera debería haber escrito. El a en este caso vale 2. ¿Y el 2 es positivo? Claro que sí. Listo. Oye, estos son ejercicios de Tenre, por si acaso. Ya. La segunda dice f de t es igual a... Ah, que hay que hacer algo más. Nos dice que tengo 2t menos 5 y esto multiplicado por 3 menos 5t. Aquí está encubierto, pero es una cuestión súper sencilla porque hay que multiplicar término a término si quiere. 2t por 3 serían 6t. 2t por 5t serían menos 10t al cuadrado. Menos 5 por 3 serían menos 15. Y menos 5 por menos 5 serían más 25t. ¿Ya? Ahí. No sé si lo escribí bien. Ya. ¿Vas a reducir? Ni se te ocurra, pues. ¿Por qué? Porque el único término cuadrado es este de acá. Y en este caso, el A, ¿cuánto vale? Vale menos 10. Menos 10, por lo tanto esto es negativo. ¿Nos sirve? No sirve. Ah, esta dijimos que sí, esta que no. Ya. Estamos buscando la positiva. Y el tercer caso, bueno, el tercer caso no vale ni la pena analizarlo, pero por si acaso, dice que f de s es igual a menos s al cuadrado menos 4s menos 1. Claramente acá el a vale menos 1. ¿Ya? Entonces esto es negativo. Así que esto tampoco sirve. Entonces para este ejercicio sería solo la primera, solo uno, la letra A. Novena y penúltima. Esta dice lo siguiente. ¿Cuál deben ser los valores de A y C respectivamente para que la parábola de ecuación, a ver, la voy a escribir acá. Ax al cuadrado menos 3x más c acá, intercepte al eje Y, ya, en el punto 0, menos 4 y el eje X en el punto 4,0. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar la función y vamos a reemplazar, igual que como les dije en un ejercicio anterior. Esto se va a ser X, esto va a ser Y. ¿Ya? O sea que si yo evalúo el 0, hago los reemplazos correspondientes, debiera darme como resultado el menos 4. Entonces veamos qué pasa. Vamos a decir, entonces, f de x debería ser como resultado menos 4. Es igual a por 0 al cuadrado menos 3 por 0 más c. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué pasa acá? El 0 al cuadrado me va a anular todo esto. El a, independiente cual sea, no me importa. Me va a quedar 0. Menos 3 por 0 también es 0. O sea, esto al final de cuentas, el menos 4 es igual a c. Ya encontré uno. ¿Ok? ¿Qué más? Hagamos lo mismo con lo otro. Significa que yo evalúo el 4 y me debería dar como resultado el 0.
Entonces esto va a ser 0 es igual a por 4 al cuadrado menos 3 por 4 más c. Entonces esto me va a quedar 4 al cuadrado serían 16a menos 12 más c. ¿Sí? Sin embargo, el valor de c lo conozco. La respuesta es que sí, pues, lo saqué recién. El c vale menos 4. Por lo tanto, ahora sí puedo continuar. Porque acá digo 16a menos 12 y reemplazo la c por menos 4. Así. Entonces debería quedar así. Menos 16. Aplicamos lo inverso. 16 es igual a 16a. Otro inverso más. O sea que el 1, o sea, el a vale 1. ¿Ya? El a vale 1 y el c vale menos 4. Por lo tanto, en este caso, si no me equivoco, sería la alternativa C. Ahí para que la tengan presente. Ya tenemos otro ejercicio. Y llegamos al último. ¿Ya? Dice, si el vértice de la parábola de ecuación f de x, de nuevo nos falta algo, nos falta el valor de b. ¿Ya? A ver, lo voy a copiar. Ojo, y también dice vértice. Entonces tengo la función x cuadrado más k por x más 36. Dice, si el vértice de la parábola de la ecuación es un punto del eje X, ¿ya? Un punto del eje X. Seamos estrictos, cuando te habla de un punto es porque es un punto. Entonces, pensemos, el discriminante me dice la cantidad de cortes que tiene la gráfica. Y ya hay una posibilidad, cuando el discriminante vale 0, de que va a haber un solo punto o un solo corte con la gráfica y el eje X. Y ese caso era cuando el discriminante era 0 como tal. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a calcular el valor de k en base al discriminante cuando vale 0. Y decimos, el a vale 1, el b vale k y el c vale 36. Ah, por si acaso, el discriminante es esto. ¿Ya? Esta es una formulita. Ya reemplacemos, entonces va a ser k al cuadrado menos 4 por 1 y por 36. Y esto debería ser igual a 0, porque es el caso que a ti te sirve. Ya resuelvo, entonces nos va a quedar k cuadrado menos 4 por 1 y por 36, creo que es menos 144. Ahí confírmalo tú. Aplico lo inverso que corresponden y nos va a quedar de que k al cuadrado debería ser igual a 144. Aplico la raíz y obtengo de que esto podría ser más menos. Recuerda que te entrega dos soluciones. Raíz de 144. Y eso es bueno porque la raíz de 144 es 12. Entonces acá la posibilidad es que K tiene dos posibilidades. 12 o menos 12. Que justamente está presente acá en el ejercicio. Ya chiquillos, entonces cuento corto. Los ejercicios de este tipo son con lo mismo que yo estoy preguntando en la guía. ¿Ya? Para que tengan una referencia de lo que tienen que hacer. Y en general la prueba de transición son este tipo. ¿Ya? Así que el fundamento es tal cual lo que yo les dije en clase. Nada más que eso. Ya chiquillos, nos vemos. Chau.